El siguiente trabajo es respecto a análisis de los efectos del confinamiento en el clima terrestre derivado de la pandemia COVID-19, empleando censado satelital. Los autores somos Leticia Flores Pulido de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Carlos Duarte de la Agencia Espacial Mexicana. El trabajo es el C078 dentro de CONACES. Iniciaremos con una pequeña introducción. Las imágenes satelitales nos dan acceso a una variada gama de información de la superficie del planeta. Esto nos apoya con la toma de decisiones en cuestiones de salud poblacional. Se puede colectar información en diferentes bandas como el infrarrojo térmico. La salud poblacional puede beneficiarse de esto cuando se realizan observaciones especialmente en el confinamiento debido al COVID-19. En este análisis se propone encontrar una relación entre información ambiental antes y después del confinamiento, encontrar relaciones entre las observaciones con la finalidad de apoyar en esta toma de decisiones en el ámbito de cambio climático. Se expone entonces un calentamiento global por medio de imágenes satelitales en infrarrojo térmico, el cual se ve disminuido en el confinamiento. Estas observaciones están realizadas entre 10.6 nanómetros y 12.51 nanómetros de longitud de onda. Iniciaremos con el estado del arte. El primer trabajo es el realizado con aprendizaje profundo en clasificación de incendios. El trabajo fue realizado por Priya en 2019 con una red neuronal convolucional, patrones locales binarios, extracción de regiones, y este estudio fue realizado por una universidad de la India. Podemos observar en el diagrama que está al costado cómo se toman imágenes de incendios forestales, se meten como patrones de entrenamiento a una red neuronal convolucional y estas finalmente se clasifican como imágenes donde hay incendios y donde no los hay. Como podemos ver, también se observan patrones binarios locales y de ahí se extraen directamente las regiones de fuego. Un ejemplo de esta extracción puede observarse en esta diapositiva, donde se tienen diferentes imágenes donde existe fuego y donde no existe fuego. A través del patrón binario local se hacen ciertas extracciones de regiones que claramente indican incendios, como puede verse en estas imágenes. El trabajo número 2 es una comparativa para identificar regiones de incendio. Este trabajo fue realizado en 2016 por Ganesan. Se utiliza el espacio de color Cielab, el enfoque difuso y K-medias. Se realizan evaluaciones de los daños al follaje después de los incendios forestales. Este estudio se realizó con imágenes del estado de Oregón en Estados Unidos, pero fue realizado por una universidad de la India. Se tienen ciertas imágenes, como se puede observar, donde se pintan de diferentes colores las deforestaciones y los cambios en los follajes. Esto para evaluar los impactos ambientales que dejan los incendios forestales. Un tercer trabajo es el de factores ambientales en la propagación de la epidemia Matlazáhuatl. Este trabajo fue realizado en 2016 por Serrano y otros autores. Está documentado en la época de la colonia, donde había altos impuestos que causaban una mala alimentación en la población. Se registran también altas temperaturas que generan indudablemente la aparición de la epidemia del Matlazáhuatl, que es muy parecido a la tifoidea. Existen factores ambientales en la propagación de esta epidemia que están documentados en algunos de los libros históricos de 1762 a 1763 en la región de Córdoba. Otro trabajo relacionado es el de los factores meteorológicos y epidemias gripales en España, una aproximación geográfica. Este fue realizado por Santos y Fernández en 2016. La evolución de la gripe y sus efectos a nivel mundial son analizados. Estos datos son extraídos de la Agencia Estatal de Meteorología y se confrontan con los datos del Centro Nacional de Epidemiología. Se concluye que 7 horas de radiación son determinantes en la aparición de la gripe.
Se consideran también en los estudios el golpe de calor, agotamiento por calor, calambres por calor, erupciones cutáneas por calor y el estrés por calor. Se tienen también registros de los brotes de malaria que se han realizado en la península ibérica y en diferentes partes del mundo. Los efectos del confinamiento por COVID-19 en el clima terrestre. La propuesta que se explica en este trabajo es la que relaciona los elementos de las enfermedades generadas por altas temperaturas, que esto nos da, obviamente, una lectura que se observa en el aumento de temperatura en la superficie inicialmente, y entonces tenemos que buscar la correlación entre estas dos, si es que las existiese, para saber cuál es la causalidad y los efectos climáticos de la pandemia, de la enfermedad o del confinamiento. Inicialmente, hablamos de la parénquima. La parénquima es una de las enfermedades que se causan por los aumentos de temperatura, principalmente por los contaminantes en la atmósfera. La parénquima o enfermedad pulmonar obstructiva crónica se manifiesta de dos maneras, por bronquitis crónica y por enfisema. La bronquitis crónica es aquella que se genera por obstrucciones al pulmón y el enfisema es aquella que se caracteriza por la destrucción de membranas alveolares. Esta destrucción de membranas alveolares se ocasiona cuando los conductos también son obstruidos y también se le llama suicidio molecular de las membranas alveolares. Estas enfermedades se generan ya sea por exceso de tabaco, por contaminantes en la atmósfera, por respirar ese tipo de contaminantes en general. Otra de las enfermedades que se generan por contaminantes en la atmósfera es el SARS-CoV, que es el originario de la familia de mutaciones y evoluciones del COVID-19. El SARS-CoV produce un efecto viral directo que induce a la muerte celular también dentro de los alveolos, igual que la parénquima. También esto provoca una infección en la tráquea. La infección en la tráquea provoca infección también en los alveolos y esto provoca una infección de células inmunes. Finalmente, esta infección se disemina en los otros órganos del individuo, lo que provoca lesiones severas a los pulmones, traducidas en una especie de parálisis pulmonar. El calentamiento global. ¿En qué se relacionan estas enfermedades o por qué se generan estas enfermedades a base del calentamiento global? Bueno, encontramos algunas relaciones. El dióxido de carbono es uno de los contaminantes más fuertes que se arrojan a la atmósfera por las fábricas. El óxido nitroso es otro de los contaminantes más fuertes que provocan el calentamiento global y la parte de la contaminación de nuestro planeta. El dióxido de carbono, como ya mencionamos, se emite por las fábricas y el óxido nitroso se emite por los automóviles que no están afinados, que contaminan, que no tienen un filtro o que no han verificado, etc. Finalmente, todos estos contaminantes se elevan hasta la atmósfera provocando aumento en las temperaturas, lo que provoca las siguientes evidencias. Primero, el deshielo. Segundo, las inundaciones. Tercero, el clima seco y extremoso. Y cuarto, la disminución de alimentos y vegetación. Estas cuatro evidencias provocan o causan lo siguiente. 1. Ausencia de alimentos para la fauna. Y 2. Aumento y aparición de enfermedades en la población. Ahora, realizando el análisis de la relación entre todos estos elementos, tenemos lo siguiente. Primero, se realiza una observación de la temperatura a nivel mundial a través de las imágenes de Boeck y Jackson de 2020, tomadas del sitio web del cambio climático de la NASA. Como podemos observar, en 1984 tenemos áreas azules y áreas amarillas, donde el área azul indica temperaturas muy bajas y las áreas amarillas o rojas indican temperaturas muy altas de hasta 4 grados Fahrenheit.
de elevación de temperatura. Tenemos también una captación de esa imagen, pero en 1998, otra en 2004, otra en 2014 y finalmente la de 2019 que se sitúa hasta abajo de la figura. Como podemos observar, en 2019 se tienen más temperaturas calientes que en 1984. A continuación se muestra el registro de óxido nitroso y contaminantes antes y después del confinamiento. Como podemos observar en estas imágenes, se han registrado óxido nitroso en Italia, la parte superior, antes del confinamiento y después del confinamiento. Se hacen las lecturas. En la parte del medio tenemos a Francia y en la parte de abajo tenemos a España. Como puede observarse en la parte superior, Italia en marzo del 2019 observaba más puntos por millón de óxido nitroso que del 14 al 25 de marzo del 2020. En Francia en marzo del 2019 se observaban más contaminantes de óxido nitroso, llegando casi a 160 puntos por millón, y en Francia disminuye en marzo de 2020, que fue ya después cuando se estaba realizando el confinamiento. En España, en marzo del 2019, mucho antes de la enfermedad, se observan también los puntos por millón que llegan hasta 160 en color rojo. Y en España disminuyen del 14 al 25 de marzo del 2020, que es cuando ya estaba el confinamiento. Estas imágenes son obtenidas de Andina 2020. Finalmente, tenemos el registro de óxido nitroso en China. Como podemos observar, en la parte superior se tiene el registro de enero a febrero de 2019, antes del confinamiento o antes de la pandemia generada en Wuhan, China. En la parte inferior observamos las imágenes casi azules, lo cual nos indica que de enero a febrero, pero de este año, después del confinamiento, se tiene una disminución no solo de la temperatura, sino también de la densidad del óxido nitroso en contaminantes. Es decir, podemos llegar con el confinamiento de 500 puntos por millón, que son muy contaminado, hasta casi 0 o 100 puntos por millón, que indica que hay muy poca contaminación y que la calidad del aire ha aumentado. Estas imágenes son de química atmosférica y de Tropomi, satélite Copernicus Sentinel-5P. Son obtenidas del Infobae 2020. Conclusiones. La mala alimentación, falta de ejercicio y condiciones de salud como diabetes, hipertensión y padecimientos del riñón son causas que aumentan la tasa de contagios en una pandemia como la que se vive actualmente. Sin embargo, la parénquima, SARS-CoV o COVID-19 son enfermedades que pueden ser también originadas por causa de contaminantes, como óxido nitroso y dióxido de carbono. Se debe poner más énfasis en las medidas ambientales, reforzar la conciencia de verificación vehicular, emisión y filtración de contaminantes por las fábricas, bajar la movilidad poblacional, promoviendo la productividad más digital y menos presencial en la medida de lo posible. Todo lo anterior provocará una mejor calidad del aire, una disminución de la temperatura de la superficie y por ende la disminución de daños a la superficie del planeta en general. A su vez, la flora se verá beneficiada, las cosechas, la calidad de los alimentos, la mejora de algunas zonas áridas, etc. De esta manera, se pueden planear futuros confinamientos con la intención de evitar enfermedades en la población y, ¿por qué no?, con la intención de disminuir los contaminantes de la atmósfera. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas referencias. Donde mostramos algunos de las fuentes de donde se sacaron las imágenes. Gracias.